Vamos a hablar en esta oportunidad de la mitología griega. La mitología griega está formada por un conjunto de leyendas que provienen de la religión de esta antigua civilización del Mediterráneo oriental. Los griegos, aunque no practicasen la religión, conocían estas historias, las cuales formaban parte de su acervo cultural. Los dioses del panteón griego adoptaban figuras humanas y personificaban las fuerzas del universo. Al igual que los hombres, los dioses helenos eran impredecibles. Por eso, unas veces tenían un estricto sentido de la justicia y otras, por el contrario, eran crueles y vengativos. Su favor se alcanzaba por medio de los sacrificios y de piedad. Pero estos procedimientos no eran siempre efectivos, puesto que los dioses eran muy volubles. La mitología griega es absolutamente compleja. Está llena de dioses y monstruos, guerras y dioses entrometidos. Algunos estudiosos afirman que llegó a haber hasta 30.000 divinidades en total. La familiaridad con los grandes mitos de la antigüedad clásica es tan esencial a la cultura de una persona moderna como puede serlo el conocimiento de la historia o de las ciencias físicas. Ahora me pregunto, ¿puede creerse medianamente culta una persona que no conozca la leyenda de Prometeo, que no haya oído hablar de la culpa y expiación de Edipo, de la inmensa pasión de Fedra, de las heroicas hazañas de Hércules o de las interesantes aventuras de Ulises? Esta mitología comparte una estrecha similitud con la mitología romana en cuanto a los nombres de varios dioses y personajes. También se relaciona en cuanto a la parte mitológica de la religión, creencias, tradiciones y todo lo ligado o referente a mitología. Y para redondear estas nociones sobre mitología griega, vamos a hablar de uno de los dioses griegos, Zeus, Júpiter para los romanos. Zeus era hijo de los titanes Cronos y Rea. Fue el dios supremo de los griegos, que vivía en el monte Olimpo, al noreste de Grecia. Allí moraba con su esposa Hera y los otros 10 dioses mayores. Homero a menudo le llama el que acumula nubes. Zeus regía y explotaba todas las fuerzas de los cielos, la lluvia, la nieve, el granizo y la tormenta. A él se asocian criaturas como el águila, el ave de presa que reinaba en los cielos y con cuya forma raptó y forzó a Ganímede. Su árbol sagrado era el roble. Su arma favorita era el rayo, con el cual destruía a todos sus enemigos, por supuesto. También llevaba el egis o capa de piel de cabra sobre sus hombros, que le servía como escudo, al igual que su hija Atenea. Zeus anunciaba su llegada extendiendo la capa y oscureciendo los cielos. Además de ser el dios de los cielos, era el padre de todos los dioses y los hombres, título honorario ya que, aunque su descendencia fue numerosa, no todos los dioses eran hijos suyos, ni había sido el creador de la humanidad. En este papel garantizaba el gobierno de los nobles y protegía la vida de la familia, asegurándose de que hombres y dioses mantuvieran los valores no escritos de las leyes divinas que nadie podía romper. Había una ley sagrada de hospitalidad hacia el viajero. Cualquiera que la violase sería severamente castigado. Cualquiera que jurase en falso o atacase o matase a alguien suplicando en el altar de un templo perdería el favor de los dioses. Zeus podía castigar a todos los transgresores. Tántalo, que ofreció a los dioses la carne de su propio hijo, Pélops, tuvo que soportar el castigo eterno en el Tártaro, la parte más oscura del Averno. Las Danaides, que habían violado las leyes sagradas del matrimonio al matar a sus maridos en la noche de boda, y el villano Sísifo, que incluso burló a la muerte, se encontraron con el mismo destino.
Ni siquiera los dioses podían mediar en los principios básicos de la vida y la muerte. Cuando Asclepio, dios de la medicina, consiguió resucitar a un muerto, Zeus lo condenó a morir. El titán Prometeo, que luchaba por los derechos de la humanidad, quedó expuesto a una horrorosa tortura, ya que había desvelado su gran secreto, el fuego a la humanidad. Zeus es retratado también como una figura imponente y majestuosa, con abundantes cabellos y una barba larga, mientras vigila a los dioses del Olimpo, haciendo de paterfamilia. Los otros dioses tenían sus propios intereses, pero siempre era el análisis de Zeus el que se convertía en ley. Las reuniones en el Olimpo no eran para discutir, sino para anunciar sus decisiones. Si quería avisar a los mortales, lo hacía a través de señales como el vuelo del águila y los rayos. Y otras veces enviaba a los mensajeros del Olimpo, Iris o Hermes, quienes tenían como misión viajar a la tierra y llevar sus instrucciones. Diremos también que Zeus era el más joven de los hijos de Cronos y Rea, aunque Homero pensaba que fue el mayor. Sus hermanos eran Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Todos ellos habían sido devorados por su padre al venir al mundo, pues sabía que sería destronado por uno de ellos. Al nacer Zeus, Rea le dio a su marido una piedra envuelta en unos pañales, mientras el bebé era llevado a Creta para que Amaltea cuidase de él, en el monte Ida o Dicte. Los residentes de Arcadia creían que Zeus había nacido allí, pero los cretenses mantenían que su lugar de nacimiento era una cueva de la isla. Cuando Zeus creció, el dios hizo que su padre vomitase a sus hermanos, con la ayuda de la Oceánide Metis, personificación de la sabiduría. Tras la guerra de los titanes, los dioses se convirtieron en dueños del mundo, gracias a la victoria en la que Zeus se quedó con los cielos, Hades con el Averno y Poseidón con las aguas. Zeus quedó por encima de ellos, por ser el líder de la revuelta. Digamos también que Zeus estaba casado con Hera, su hermana, y diosa protectora del matrimonio, pero nunca le fue fiel. Sus hijos fueron Ares, Eileitia y Hebe. Se cree que Festo también era hijo suyo, pero Hesíodo creía que solo era hijo de Hera. Zeus tuvo más descendencia con ninfas mortales y otras diosas. Hera se convirtió en su séptima esposa, según la versión de Hesíodo. La primera fue Metis, que no le dio descendencia, ya que Gaia y Urano le habían anunciado que su hijo lo destronaría, por lo que Zeus devoró a Metis, y de su cabeza nació después la diosa Atenea. La segunda esposa habría sido Temis, personificación de la ley, con la que tuvo a las Fates. La tercera fue Eurínome, de Oceánide, con la que tuvo a las Cariátides, o Gracias. Con su hermana Deméter tuvo a Perséfone, raptada después por su hermano Hades. Mnemósine, o Memoria, fue su quinta esposa, con quien tuvo a las musas. Después tuvo a Apolo y a Artemisa con Leto, tras la cual llegaría Hera. La esposa de Zeus siempre fue muy celosa, y la lujuria de éste le daba la razón. Así sedujo a la princesa Dánae, encerrada en la torre de bronce con una lluvia de oro. Raptó a la princesa fenicia Europa en forma de toro y visitó a Leda, con la que tuvo a Helena y uno de los dioscuros en forma de cisne. Hera castigó a muchas de sus doncellas y a los descendientes de su marido. A Sémele, madre de Dionisio, le dijo que debería pedirle al dios que se apareciese en su forma divina y no mortal, lo cual provocó que se abrazara al mirarle. Acmene y su hijo Heracles sufrieron la persecución de Hera, momentos en que el dios enfurecido suspendió a su mujer por las muñecas, con yunques en los tobillos. El intento de Hera, ayudada por Atenea y Poseidón, de encadenar a Zeus y destronarle, indica cuál era el estado de su relación. Este plan falló gracias a la intervención de Tetis y el gigante Briáreo. Durante la guerra de Troya,
Hera permitió que su esposo diese pasos en falso para que los griegos, sus protegidos, ganasen. Incluso llamó a Hipnos para que le ayudase, prometiéndole la mano de una de las cariátides. Estas historias muestran que el poder de Zeus no era completo, pues él mismo estaba a merced de los caprichos de las fates o diosas del destino. Por eso, a veces se resignaba a ver morir a los mortales a quienes quería, pero hay versiones que nos hacen creer que era el dios el que lo decidía, quien decidía todo. El culto a Zeus empezó pronto en el mundo griego, con un santuario en Dódona, Epiro, del roble sagrado que hacía de oráculo, predecía el futuro de los hombres sacudiendo las hojas, sus intenciones podían leerse en los rayos y en el vuelo de las águilas. Olimpia, que no el Olimpo, era uno de los centros de adoración de Zeus, siendo el lugar donde se celebraban los Juegos Olímpicos cada 4 años en su honor. Allí se le erigió un templo con la famosa estatua esculpida por Fidias, que con sus 12 metros de altura fue considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Júpiter, el equivalente romano de Zeus, era el dios del cielo y la meteorología. Su templo más conocido está en la colina Capitolina, mirando hacia el foro romano. Este fue para Historias y Relatos, Zeus. Y vamos